Americanos y el gobierno de Daniel Ortega acordaron un calendario para iniciar una reforma electoral en Nicaragua. La misión de cooperación técnica que hará el acompañamiento tendrá su primera reunión con representantes del régimen de Daniel Ortega mañana domingo en Managua, la capital. Nicaragua vivió ayer La Organización de Estados Americanos acordó con el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega un calendario para analizar reformas al sistema electoral de aquí a enero de 2019, en medio de una aguda crisis política. La OEA anunció el viernes en un comunicado que una misión de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional en Nicaragua realizará el domingo en Managua su primera reunión con representantes del gobierno para definir un plan para alcanzar la reforma. La oposición nicaragüense, que reclama la salida de Ortega del poder, ha denunciado que el gobierno controla el sistema electoral al tener a sus aliados al mando del Consejo Supremo Electoral y los tribunales de justicia. El acuerdo con la OEA se da en momentos en que el diálogo, mediado por la Iglesia Católica, está suspendido tras los violentos ataques del miércoles contra manifestantes opositores, que dejaron al menos 16 muertos en la jornada más violenta desde que empezaron las protestas el pasado 18 de abril. Familiares de los fallecidos en los choques del miércoles comenzaron a enterrar el viernes a sus seres queridos. Toda la familia, Señor. Fue herido de bala. Me lo quitaron, me lo arrebataron. No me lo dejaron vivir su vida, solo me lo dejaron llegar a sus 15 años. Más de un centenar de personas han muerto en la represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno, según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Vamos a saludar a esta hora a María Fernanda Alemán, diputada por el Partido Liberal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de NTN 24. Es un gusto, bienvenida. ¿Por qué hay tanta distancia entre manifestantes y gobierno respecto a un posible acuerdo de paz en Nicaragua? ¿Qué es lo que le está poniendo más gasolina a este conflicto, a esta crisis? Bueno, lamentablemente la razón por la cual no nos hemos podido sentar a buscar una salida pacífica es porque realmente este gobierno no ha demostrado ninguna intenciones de querer buscar la paz. Lo primero que nosotros hemos exigido es, y digo nosotros en un plural de humildad, ¿verdad? Porque como partido político no estamos participando en el diálogo. Sin embargo, como ciudadana nicaragüense, me siento parte de esta lucha que se está haciendo a nivel nacional, y la realidad es que nosotros lo que hemos exigido es que los temas que se deben de discutir en estas pláticas, en estos diálogos, son precisamente cómo democratizar el país. El gobierno insiste en que primero y ante todo se deben levantar los tranques que hoy por hoy existen a nivel nacional por todo el territorio. El problema es que si se levantan los tranques, que es la medida única que tienen los campesinos, el movimiento campesino y los estudiantes y la sociedad civil de presionar, es como que perderían un espacio de presión ante el gobierno que ha demostrado durante estos 45 días que no tiene ningún interés en encontrar una manera pacífica para resolver esta crisis profunda en la que Nicaragua se encuentra el día de hoy. El gobierno de Daniel Ortega, considerado régimen por algunos gobiernos de la región, por algunas organizaciones internacionales, le pregunto, ¿ha cerrado filas con sus aliados, con la fuerza pública, con las instituciones de Nicaragua frente a este conflicto, o por el contrario comienza a mostrarse otra realidad en el panorama político en Nicaragua, producto precisamente de la manifestación ciudadana? Pienso yo que en estos momentos el gobierno del dictador Daniel Ortega está en una situación totalmente aislada. Los que antes eran sus aliados o de alguna manera lo ayudaron a gobernar, que en su momento fue la empresa privada para mantener una estabilidad económica, ellos mismos hoy por hoy también han dado la espalda y se han apartado de ese sistema. Nosotros los nicaragüenses no podemos estar de alguna manera cerca de este gobierno después de lo que hemos vivido. Aquí ha habido un verdadero genocidio, aquí ha habido un derramamiento de sangre que aún hoy continúa, todavía aún hoy que estamos en esta entrevista,
han reportado muertos en un departamento de Masaya que queda a 40 minutos de la capital. O sea que la agresión, la represión por parte de las fuerzas policiales, por parte del gobierno, no ha parado. El 30 de mayo Nicaragua se manifestó en apoyo a las madres de los héroes que perdieron su vida desde el inicio de esta protesta, el 18 de abril. ¿Y cómo terminó esa marcha, que fue pública internacionalmente, con una masacre más? Con una manera de represión por parte de este gobierno, con más muertos nicaragüenses, con más derramamiento de sangre. Así que te puedo decir que internamente en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega se encuentra en una posición totalmente aislada. Si acaso de alguna manera alguien que los pueda acompañar y que les quede algún apoyo, serían más bien algunos de sus empleados públicos, porque ni siquiera ellos antes demostraban cómo llenar unas plazas, cómo llenar de manifestaciones, trasladando, llevando, obligando a sus empleados públicos a asistir. Y pudimos ver en la marcha en la contramarcha que ellos montaron el 30 de mayo, que le dieron libre a los empleados públicos que tendrían que haber ido por su propia voluntad, no participaron. Así que Daniel Ortega se le está cerrando el espacio, se le está cerrando el círculo y se está quedando solo, totalmente solo dentro de Nicaragua. Señora Alemán, toca usted un punto que no hemos podido verificar, porque confirmar la información en este momento en Nicaragua es bastante difícil. El control que ejerce el gobierno sobre los medios de comunicación, sobre las vías de comunicación, es bastante grave. La ciudad de Masaya habló de violencia y muertos. Nosotros teníamos confirmado al menos una persona. ¿Qué información maneja usted? No, hay más de un muerto en Masaya. Hoy por hoy están hablando de alrededor de cinco ciudadanos nicaragüenses que fallecieron. Hoy por la mañana también supimos de la muerte de un ciudadano norteamericano que también fue agredido y fue reprimido por la parte del gobierno y que falleció. O sea que los números van en aumento. Llevamos 45 días de protesta, llevamos más de 110 muertos. O sea, nunca visto en la historia de este país la magnitud de represión, la magnitud de actuar violentamente, de violación a la vida, a los derechos a la vida, a los derechos a las libertades, a los derechos a la expresión que este gobierno ha implementado sobre todo los nicaragüenses. La OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están haciendo acompañamiento a esta crisis en Nicaragua. Quería preguntarle cómo evalúa las gestiones que hace el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación y si le ve algún fruto pronto en pro de la democracia, de la paz y de la reconciliación en Nicaragua. Nosotros somos un partido liberal constitucionalista amantes de la paz. Y creemos que debemos de buscar una salida pacífica, una salida que lo ideal sería respetando el Estado de Derecho, respetando la Constitución política, aunque sabemos que el primero que la ha irrespetado, el primero que la ha violentado es precisamente el presidente Ortega. Sin embargo, no perdemos las esperanzas porque nuestra misma Constitución nos permite diferentes métodos de utilizar para hacer un traspaso de mando lo más pronto posible, ya sea adelantando las elecciones o simplemente un referéndum. Y son procesos electorales, procesos democráticos que pudiéramos establecer en Nicaragua. Lamentablemente escuchábamos la entrevista del señor Almagro, donde él decía francamente de que en la región no hay más que dos dictaduras, y decía él que en Cuba y Venezuela. No sé cómo se le pueda llamar a este gobierno que tiene 11 años en el poder, que va sobre su tercer periodo consecutivo, que violentó la Constitución, que no permite la reelección, y sin embargo él, alegando de que era una violación a sus derechos humanos y utilizando la Corte Suprema de Justicia, que es totalmente controlada por él, bajo una sentencia de la Corte Suprema se ha venido reeligiendo no una, dos veces y ahora va por la tercera vez. Y además de eso, el actuar de una represión increíble contra los ciudadanos nicaragüenses, que lo único que hacen es ejercer su derecho constitucional de manifestarse públicamente, pacíficamente, en las calles de Nicaragua. Usted me decía que su partido... muchísimo la declaración. La escucho con atención. ¿Perdón? La escucho con atención, perdón. Lamentamos mucho las declaraciones del señor Almagro y esperamos, ¿verdad?, que ellos, que ya tienen un tiempo de estar aquí en Nicaragua, que han mantenido conversaciones con el gobierno en privado, porque nosotros desconocemos qué es lo que ellos han dialogado o qué acuerdos han llegado.
Sabemos que el tema ha sido el Consejo Supremo Electoral y la necesidad urgente de unas elecciones transparentes, pero no sabe qué otro tipo de acuerdos han llegado. El señor Almagro decía que él esperaba que podríamos respetar un traspaso de mando constitucional, dándole chance hasta enero del año que viene para calendarizar el proceso de traspaso. Nicaragua no puede esperar hasta enero del año que viene. Te repito, son 45 días de protesta y llevamos más de 100 muertos el día de hoy. 111, 112 muertes, vidas nicaragüenses que han fallecido gracias a la represión de este gobierno. Me queda poco tiempo, pero una consulta más. El diálogo ahora mismo está suspendido y me decía que su partido no participa en esta mesa. ¿No deben regresar los nicaragüenses a esa mesa de diálogo nacional? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos todas nuestras esperanzas puestas en este diálogo. Como partido político no fuimos invitados. Sin embargo, quiero que sepas, Carlos, que nosotros hemos elaborado lo que llamamos un documento, lo que hemos llamado el paso a paso, y fue enviado a la conferencia episcopal, a los obispos que nos representan ahí como nicaragüenses, se lo enviamos a la empresa privada y a todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, donde nosotros como partido constitucionalista les damos las diferentes avenidas que se pueden tomar, argumentos que ellos pueden utilizar en la mesa del diálogo para buscar una salida pacífica. Nosotros responsablemente hemos venido trabajando en ese sentido. Desde la Asamblea Nacional estamos también trabajando en una propuesta de ley marcos constitucional, pero ya hay un antecedente en Nicaragua que ha sido utilizada 3 veces y podría ser una salida si hay voluntad política, porque también tenemos que recordar que el señor Ortega controla todos los poderes del Estado y que nada va a poder pasar en este país al menos que él esté dispuesto a ceder, al menos que él esté con la voluntad propia para que se resuelva democráticamente y constitucionalmente la situación y la crisis que estamos viviendo. Así que esperamos que el diálogo vuelva a ser una realidad. Sé que han tenido una reunión reducida donde hay 3 representantes del gobierno y 3 representantes de las mesas del diálogo, donde han logrado de alguna manera avances. Se pueden decir que avances, sí, porque por ejemplo reconocieron los resultados que la Comisión Internacional de Derechos Humanos vino a establecer aquí, donde dijeron francamente y en altas y claras voces la magnitud de la represión que el gobierno estableció en los estudiantes y en los manifestantes pacíficamente. Eso es un gran avance, pero de ahí para allá no hemos podido avanzar y la situación se está empeorando cada día más. El nivel de delincuencia se está saliendo de las manos. Tenemos ciudades donde han sido saqueadas, donde ya no existen comercios, porque hoy en la ciudad de Masaya no es más que el mercado del mercado donde se vende, ¿verdad? El de Masaya había quemado su totalidad. Eso solamente viene a perjudicar a los nicaragüenses y a la economía de ese país. Así que tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que este diálogo se pueda volver a instalar lo más pronto posible y que el señor Ortega recapacite y se dé cuenta del daño gravísimo que le está dando a la economía y sobre todo la represión a las vidas nicaragüenses que tiene que parar. Quiero agradecer a María Fernanda Alemán, diputada del Partido Liberal Constitucionalista, además ex primera dama de Nicaragua. Como siempre es un gusto, tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos, de igual manera, y esperamos y tenemos fe que vamos a salir adelante. Este pueblo merece vivir en paz y merecemos seguir con nuestra lucha de día a día por la libertad y la democratización de este país. 1 millón de gracias, hasta pronto.